Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de la semana 8, correspondiente al tema de las identidades trigonométricas de ángulos compuestos, parte 1. En esta primera parte se estudiará el seno, coseno y tangente de la suma y diferencia de dos ángulos. Entre las aplicaciones de estas relaciones tenemos el cálculo de las razones trigonométricas de ángulos mediante la suma o diferencia de dos ángulos conocidos o cuyas razones trigonométricas se dan a conocer. Así, por ejemplo, las razones de 75 grados. El 75 grados lo podemos formar como 45 grados más 30 grados. Razones trigonométricas de 16 grados. El 16 grados lo podemos formar como 53 grados menos 37 grados. Así también, si me dijesen que la tangente de alfa vale 1/3 y la tangente de beta vale 1/4, con alfa y beta agudos, podemos calcular la tangente de alfa más beta y la tangente de alfa menos beta y cualquier otra razón trigonométrica de alfa más beta y de alfa menos beta. También nos permite simplificar ciertas expresiones trigonométricas. También calcular la longitud de un segmento o la medida de un ángulo expresado a través de la tangente en una figura geométrica, como veremos en la práctica dirigida. Veamos a continuación las diapositivas del tema. El tema es identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde apuntamos? Bien. En primer lugar, vamos a reforzar las relaciones, es decir, las identidades trigonométricas de los ángulos compuestos. Vamos a identificar en la vida cotidiana la aplicación de las identidades trigonométricas de los ángulos compuestos. Y en tercer lugar, vamos a resolver problemas sobre las identidades trigonométricas de los ángulos compuestos. Pasemos ahora a la introducción. En la introducción tenemos el seno de la diferencia de dos ángulos aplicando el teorema de Ptolomeo. Ptolomeo fue un matemático griego del cual tenemos incluso referencias, ¿no?, sobre la teoría geocéntrica que él planteó. En la matemática tenemos el siguiente teorema que nos dice lo siguiente. En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia se cumple lo siguiente. Cuadrilátero ABCD. Trazamos la diagonal AC y la diagonal BD. El teorema de Ptolomeo dice que la diagonal AC multiplicado por la diagonal BD, eso es igual al lado AB multiplicado por su opuesto CD, esto sumado, el lado BC por supuesto que es AD. Entonces,
en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia se cumple que el producto de sus diagonales es igual a la suma de los productos de los lados opuestos, ¿no? Eso, entonces AB por CD más BC por AD. Muy bien. Si nosotros tenemos esta relación, ahora vamos a tener en cuenta este caso particular. Vamos a tener en cuenta este caso particular. Vamos a hacer que uno de los lados sea diámetro. Es decir, entonces ya no vamos a dibujar todo completo, sino vamos a dibujar solamente la parte superior, haciendo entonces que uno de los lados del cuadrilátero sea el diámetro. Ahí está. Entonces, ABCD. Y tenemos entonces el centro de esta circunferencia circunscrita a este cuadrilátero. Vamos a continuación a trazar las diagonales. La diagonal BD y la diagonal AC. A este ángulo de aquí vamos a llamarle su medida alfa. Y a este ángulo de aquí su medida teta. Por consiguiente, este ángulo de aquí es alfa menos teta. Bien. Por otra parte, si esto es una semicircunferencia, entonces aquí tenemos un ángulo recto. Aquí también un ángulo recto. Eso es. Entonces, a continuación, vamos a considerar el radio de esta circunferencia R. Entonces, AD es 2R. Y vamos a aplicar aquí resolución de triángulo rectángulo. Si L es 2R y L es alfa, L es 2R coseno de alfa. L es 2R seno de alfa. En el triángulo rectángulo ACD, si la hipotenusa es 2R y un ángulo agudo es teta, entonces la longitud de este lado es 2R coseno de teta y la longitud de este lado es 2R seno de teta. Ya tenemos entonces este lado, las dos diagonales, nos falta este lado de aquí. Entonces vamos a recurrir al teorema de senos que nos dice, un lado, como es BC, es al seno de su ángulo opuesto, que sería seno de alfa menos teta, y eso es igual a 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita, que viene a ser 2R minúsculo. Pasa ya a multiplicar y BC es 2R seno de alfa menos teta. Listo, esa es una forma, ¿no? Otra forma sería que unas acá, también vas a llegar al mismo resultado. BC es 2R seno de alfa menos teta. Y ahora sí, aplicamos aquí el teorema de Ptolomeo. Entonces, ¿cómo sería aplicando el teorema de Ptolomeo? Pero vamos a hacer ahora de esta manera. Este lado, por supuesto que es este lado, más este lado, por supuesto que es este lado, va a ser igual al producto de estas dos diagonales. Entonces sería así, 2R, este lado, por 2R seno de alfa menos teta, va a ser igual, producto de estos dos lados, sería entonces 2R coseno de alfa por 2R seno de teta, más
perdón, acá es más. Más. Un momentito, chicos, por favor, disculpen ahí. Es suma de los productos de los lados opuestos, ¿no es cierto? Eso es, listo. Entonces sería aquí más igual al producto de las diagonales. Sería 2R seno de alfa por 2R coseno de teta. Fíjense que acá un 2R en primer lugar se cancela en todos los miembros y después el otro 2R también. Y entonces queda es esto. Seno de alfa menos teta es igual. El producto de estos dos va a pasar al otro lado a restar y tenemos esto. Seno de alfa, coseno de teta menos coseno alfa, seno teta. Entonces, como ven los chicos, ahí estamos entonces obteniendo la regla del seno de la diferencia de dos ángulos. Seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. ¿Ya? Entonces, ese es entonces el seno de la diferencia de dos ángulos por el teorema de Ptolomeo. Muy bien. Vamos ahora sí, entonces, ya a borrar esta parte y vamos avanzando en el desarrollo del tema. Ya. Listo. Bueno, hay una referencia histórica que dice Ptolomeo conocía a partir de los pitagóricos el valor de la cuerda de 36 grados que viene a ser el lado del decágono regular inscrito en una circunferencia. Entonces, así por cálculo de la diferencia de cuerdas, él fue capaz de calcular la cuerda de 6 grados, ¿no? Como la diferencia de 36 menos 30 grados. Muy bien, ahí está. Ya esto ya ustedes lo van a ver también en el estudio de los polígonos regulares. Muy bien. Vamos avanzando ahora. Identidades trigonométricas de ángulos compuestos, que lo vamos a estudiar en dos partes. La primera parte va a ser seno y coseno de la suma y diferencia de dos ángulos, y la segunda parte será la tangente de la suma y la diferencia de dos ángulos. Vamos a ver también una situación contextualizada, ¿no? Dice, en la parte superior de una casa de 3 metros de altura se tiene una antena vertical, ¿no? En este caso dice de 7 metros de altura. ¿A qué distancia del pie de la casa debe ubicarse un niño para observar la antena bajo un ángulo de 30 grados? Entonces eso vamos a verlo en la parte final. Muy bien. Vamos ahora a ver entonces seno y coseno de la suma y diferencia de dos ángulos. Entonces empezamos. Seno de la suma de dos ángulos. Aquí es igual seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. El coseno de la suma de dos ángulos. Coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Tenemos luego el seno de la diferencia de dos ángulos. Es seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. El coseno de la diferencia.
coseno de dos ángulos, ¿no? Es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Ya ustedes también pueden buscar alguna forma de recordar la regla, ¿no? Algunos aprenden así, seco más cose, ¿no? Así es, en el caso del seno de la suma y del seno de la diferencia, ¿no? Seco más cose. Y en el caso del coseno de la suma sería cos menos sen, ¿no? Busquen ustedes también, chicos, algo que a ustedes les haga recordar la regla matemática si en un momento ella la necesitan, ¿no? Bien, entonces pasemos ahora a ver aquí la prueba. Una forma de llegar a la relación de la suma. Como vamos a ver aquí, tenemos nosotros entonces el triángulo rectángulo DEF inscrita en un rectángulo, ¿no? Ahí está. Entonces un vértice está en un vértice también del rectángulo y los otros dos están en dos de los lados del rectángulo, ¿no? Ahí está, miren, ¿ve? La característica inicial es esta, que la hipotenusa del triángulo rectángulo es 1 y que este ángulo agudo de aquí es alfa y este ángulo agudo de aquí es beta. Entonces esas son las consideraciones iniciales que tenemos presentes. Luego ya a partir de allí vamos a comenzar en este caso, a resolver los triángulos rectángulos para llegar a la relación que se desea. Así, en el triángulo rectángulo DEF, si DF, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, mide 1, una longitud de 1, y este ángulo de aquí mide alfa, entonces podemos expresar este lado y este lado en términos de la hipotenusa 1 y de este ángulo agudo alfa, ¿sí o no? ¿Quién es él? 1 por coseno de alfa, es decir, coseno de alfa. Y la longitud de él es 1 por seno de alfa, seno de alfa. Bien, a continuación vamos a ver en este triángulo rectángulo de aquí, en este triángulo rectángulo acá, si la hipotenusa es coseno de alfa y este ángulo agudo es beta, entonces tenemos aquí nosotros por resolución de triángulo rectángulo de aquí que el cateto opuesto a beta, él, va a ser igual entonces a la hipotenusa coseno de alfa por seno de beta. Ahora, si él es beta, él es 90 menos beta y como él es recto, él es beta. Y si él es beta y él es seno de alfa, la hipotenusa, se puede hallar este lado de aquí. ¿Quién es ese lado? Sería pues, si tú en un triángulo rectángulo tienes la hipotenusa y tienes un ángulo agudo, el cateto adyacente a este ángulo agudo va a ser la hipotenusa por el coseno de este ángulo agudo. Eso es. Ahora, por otra parte, si él es alfa más beta, él también es alfa más beta, por ser pues dos paralelas y esta ser una secante, una transversal. Entonces, este ángulo mide igual con este ángulo por ser alternos internos. Ahora, si él es 1 y él es alfa más beta, él es pues 1 por seno de alfa más beta, es decir, seno de alfa más beta, ¿no? Muy bien. Ahora, en un rectángulo, los lados opuestos tienen igual longitud. Entonces, DC será igual entonces a la suma de AE más EB. Y con eso entonces se demuestra que seno de alfa más beta es seno alfa coseno beta más coseno alfa seno beta. De manera análoga, mira, ¿ve?
Si L es alfa más beta y L es 1, L es coseno de alfa más beta. Y si L es seno de alfa y L es beta, L es seno de alfa, seno de beta. Y por otra parte, si L es coseno de alfa y L es beta, L es coseno de alfa por coseno de beta. Como estas dos longitudes son iguales, entonces el coseno de alfa más beta sumado con el seno de alfa seno de beta va a ser igual pues a coseno de alfa coseno de beta. Y con ello entonces despejas y obtienes el coseno de alfa más beta como esta expresión de aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces esa es la forma como también se puede entonces probar la regla matemática. Muy bien. Vamos ahora a pasar a ver ya una aplicación. Una aplicación bastante clásica, pero que nos va a ayudar también a comprender el manejo, entonces, que dijimos en la parte inicial, de que a través justamente de la suma de dos ángulos conocidos, es decir, que sus razones nosotros la manejamos, podemos hallar entonces las razones trigonométricas de un ángulo que nos pida. Así entonces, seno de 75 grados lo podemos expresar como 45 grados más 30 grados, ¿no? Y esto lo desarrollamos. Seno de 45 grados por coseno de 30 grados más coseno de 45 grados por seno de 30 grados. Allí lo tenemos. Por otra parte, el seno de 45 grados es raíz 2 sobre 2 y coseno de 30 grados, raíz 3 sobre 2. Coseno de 45 grados, raíz 2 sobre 2 y seno de 30 grados un medio. Hacemos las operaciones y encontramos que el seno de 75 grados es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Justamente a partir de esta razón trigonométrica podemos entonces tener un triángulo rectángulo, o tenemos el triángulo rectángulo de 75 grados con 15 grados, que es el que mostraremos a continuación. Ahí está, ¿ven? 75 grados, y tú ya sabes, ¿no? El cateto puesto a 75 grados, raíz de 6 más raíz de 2, y la hipotenusa 4. Eso es. Ahí lo tenemos. Luego entonces, por teorema de Pitágoras, el otro cateto es raíz de 6 menos raíz de 2. O también lo podemos ver cuando calculemos el coseno de 75 grados, ¿no? Cateto, vamos a obtener entonces el cateto adyacente y la hipotenusa. Y de ahí también se puede completar el lado que está faltando, ¿no? Ya depende de ti cómo es que te orientas para poder manejar las reglas matemáticas. Ahora, recordemos también que nos han enseñado en geometría que la altura relativa a la hipotenusa es la cuarta parte de la hipotenusa. Entonces, esto es 1, ¿no? Y también, aplicando el teorema de Pitágoras, sale que este es 2 más raíz de 3 y este es 2 menos raíz de 3. Estas también son las formas de expresar el triángulo rectángulo de 15 con 75 grados. Puede ser esta o puede ser la mayor. Cualquiera de los tres son formas diferentes entonces de expresarlo el triángulo rectángulo de 15 y 75 grados. Muy bien. Tangente de 15 grados, 2 menos raíz de 3 y la cotangente de 15 grados, 2 más raíz de 3. Avanzamos. Tenemos tangente de la suma y diferencia de dos ángulos. Veamos. Veamos. Entonces tenemos tangente de la suma de dos ángulos. ¿A qué es igual, chicos? Tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo entre 1 menos tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Ahí está. Para la diferencia es análoga. La tangente de la diferencia de dos ángulos, ¿a qué es igual? Tangente del primer ángulo menos tangente del segundo ángulo entre 1 más tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo. Bien, pasemos a la prueba.
una forma, ¿no?, de explicar, ¿no?, de justificar, ¿no?, de dónde sale esta regla matemática. Lo vamos a hacer en base a las dos relaciones ya estudiadas, ¿no? Es decir, yo sé que la tangente por identidad trigonométrica fundamental es seno entre el coseno del mismo ángulo. Así es. Entonces de allí, esto lo conocemos y esto también. Al desarrollar, entonces tenemos esta expresión de aquí. Pero fíjate que tú quieres llegar en términos de las tangentes. Entonces lo que vas a hacer allí es dividir tanto al numerador y al denominador entre una expresión apropiada para llegar justamente a formar en términos de la tangente. ¿Y cuál es esa expresión apropiada? Es coseno de alfa por coseno de beta. Allí lo tienes. Dividimos entonces tanto al numerador y denominador entre esa expresión coseno alfa, coseno beta. Y de ahí ya formamos entonces, miren que coseno de beta se cancela y queda tangente de alfa, ¿no? Y así va quedando entonces esta relación. Le dejo para ustedes, a manera de reto, si se quiere, que ustedes ahora hallen la cotangente de alfa más beta en función de la cotangente de alfa y de la cotangente de beta. Es muy similar, lo único que vas a tener que ver entre qué divides al numerador y al denominador para llegar a formar las cotangentes. Esa es la idea, que tú mismo te des cuenta qué es lo que conviene para llegar entonces a formar lo que también hay veces habrán visto en algunos libros, como la cotangente de la suma o de la diferencia, entonces, de dos ángulos, ¿verdad? Muy bien, listo. Entonces eso ya queda para ustedes, a manera entonces de que ustedes también así lleguen a nuevas relaciones. Muy bien. Vamos ahora entonces continuando a ver la aplicación 2. ¿Qué nos dice la aplicación 2? Que calculemos el valor aproximado de la tangente de 8 grados. ¿Qué hemos dicho? Que podemos calcular las razones trigonométricas de algunos ángulos mediante una suma o diferencia de dos ángulos conocidos, ¿no? Es decir, cuya razón nosotros la conocemos, ¿no? ¿Cuáles son estos ángulos, chicos, que formarían 8 grados? Ahí lo tenemos, 45 grados menos 37 grados. Fíjense, chicas y chicos, cómo ahora aplico la regla matemática, la segunda, ¿no? La segunda. ¿Y cómo sería tangente de 45 grados menos tangente de 37 grados entre 1 más tangente de 45 grados por tangente de 37 grados? Y reemplazamos, pues, ¿no? Reemplazamos, claro que sí. Al reemplazar los valores conocidos, vamos a tener 1 menos tangente de 17 3 cuartos entre 1 más 1 por 3 cuartos, que sería 7 cuartos, ¿no? Eso es. Entonces, eso nos va a dar un séptimo y también a partir de ahí vamos a tener el triángulo rectángulo de 8 grados con 82 grados. Así como hablamos también del ángulo de 15,75 grados, también se habla de 8 grados con 82 grados. En este caso, el cateto opuesto es como 1, con una constante vamos a poner 1A, y este de acá es 7A, y aplicando el teorema de Pitágoras sería 5 raíz de 2 por A, ¿no? Eso es, así es. Muy bien, y ya te dejamos que tú hagas cuál será el valor de la tangente de 4 grados. Fíjate que 4 grados es la mitad de 8 grados. Entonces, ¿sabes qué hacer cuando tienes la razón trigonométrica de un ángulo y quieres de su mitad? Entonces hazlo allí. Otro triángulo que también es importante tener presente es el que corresponde a 16 grados y a 74 grados, ¿no? A veces se nos presenta en los cursos de física
de álgebra también hay veces, o de geometría, ¿no? Entonces debemos recordar que en este caso sus lados están en relación de 7, 24 y 25. Tú calcúlale una de las razones trigonométricas de 16 grados. Ya te dije como la diferencia de 53 menos 37, hazlo seno, coseno, tangente. Creo que la tangente sería más fácil. Haz la tangente de 16 grados y a partir de él, entonces vas a obtener este triángulo rectángulo. Esos son los tres triángulos que debemos recordar en la parte de los compuestos, ¿no? 75 grados con 15 grados, 16 grados con 74 grados y también lo que viene a ser 8 grados con 82 grados, ¿ya? Muy bien, vamos ahora sí entonces, chicas y chicos, avanzando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ahí está. Ya está. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí una aplicación. Otra aplicación. Dice así. Si la secante de x por la cosecante de x es 2,5, inmediatamente puedo decir, profe, 2,5, pues eso, profe, es 5 medios, profesor, también como fracción. Ah, sí, tienes mucha razón. Se puede decir 5 medios. Y que la expresión E es seno de x más 45 grados entre seno de 135 grados más x. Dice, calcule E al cuadrado. Muy bien. A ver, entonces resolvamos esta pregunta. Resolución. Tenemos lo siguiente. De la expresión seno de x más 45 grados, chicos, tiene un desarrollo. Es seno de x por coseno de 45 grados más coseno de x por seno de 45 grados. Eso en el numerador. En el denominador, muy similar, seno de 135 grados por coseno de x más coseno de 135 grados por seno de x. Muy bien, esto es conocido. ¿Cuánto es el coseno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Lo mismo el seno de 45 grados que es raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es el seno de 135 grados? Vamos a poner aquí una observación. No vaya a ser que algunos chicos no lo recuerden esto. Recuerden esto, chicos. Cuando tú tienes dos ángulos que suman 180 grados, no te olvides esto, el seno de uno de ellos es igual al seno del otro. Así es. Y el coseno de uno de ellos es igual a menos el coseno del otro. Es así entonces que 135 grados más 45 grados, como suman 180 grados, entonces diremos, ¿no? Seno de 135 grados es igual al seno de 45 grados, que es igual a raíz de 2 sobre 2. El coseno de 135 grados es igual a menos el coseno de 45 grados, que es menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Eso es, muy bien. Entonces, nosotros ahí vamos a tener entonces, reemplazamos ya los valores conocidos, ya le hemos explicado a este lado sobre las razones de 135 grados, lo reemplazamos y como verás, se factoriza el raíz de 2 sobre 2 aquí arriba, en el numerador, y también raíz de 2 sobre 2 y tenemos esta expresión, fíjate. Y entonces llegamos a esto que, bueno, estos dos se cancelan, raíz de 2 sobre 2, y llegamos a esto de aquí. Entonces ahora nos preguntamos, pero nos piden, ¿qué es lo que nos piden? Ah, lo que nos piden es esa expresión E, pero elevado al cuadrado. Ajá, muy bien. Elevado al cuadrado esa expresión. Muy bien. Entonces ahora lo que van a hacer los chicos es, bueno, pues
elevar al cuadrado, no les queda otra cosa, ¿no? Al elevar al cuadrado, entonces, ¿qué vas a tener? Ahí vas a recordar una identidad auxiliar. Elevando al cuadrado es esto. Pero acuérdate tú que por identidad auxiliar se dijo lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que se dijo por identidad auxiliar? ¿Recuerdas? Que cuando tú tenías, o cuando tú tienes el seno de un ángulo más el coseno del mismo ángulo y lo elevas al cuadrado, te queda pues 1 más 2 veces el seno del ángulo por el coseno de dicho ángulo. No te olvides cómo se obtiene esto. Simplemente elevas al cuadrado, desarrollas ese binomio, agrupas y formas la expresión, pues, ¿no? Eso es. No te olvides que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y ahí está, pues 1 más 2 veces seno por coseno. Entonces, aplicando esa relación matemática, entonces los chicos van a tener lo siguiente. Ajá. Vamos a ver entonces aquí que se tiene lo siguiente. Ya está. A ver, elevemos entonces ahora sí, o desarrollemos, o pongamos equivalente ya pues de frente, ¿no? Eso es. Pongamos equivalente, ahí está B. Y ahora sí vas a reemplazar a profesor, pero lo que yo tengo es secante por cosecante. Pero no te olvides que el recíproco de secante por cosecante es seno por coseno. No te olvides eso. Secante es 1 sobre coseno y cosecante es 1 sobre seno. Ah, profe, es el recíproco. Seno por coseno es recíproco de secante por cosecante. Así es. Ah, ya, profe, chévere. Entonces, secante por cosecante, si vale 5 medios, entonces seno por coseno valdrá 2/5. Y eso reemplazamos. Entonces, al reemplazar vas a tener e cuadrado igual a 1 más 2 por 2/5 entre 1 menos 2 por 2/5. De ahí entonces, chicos, el valor de cuadrado es igual a 9. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Pasemos, chicos, a la siguiente aplicación. Ajá. Ah, mira, una aplicación pregunta de examen de admisión. Ay, está relativamente cerca. Está cercano, chicos, ¿ah? A ver, entonces, a ver, resolvamos esto. Dice, desde un punto A situado en un plano que contiene a la base de la torre, se observa los puntos M y C ubicados en la mitad de la altura y en la parte más alta de la torre, respectivamente, con ángulos de elevación teta y teta más alfa, respectivamente. Si la distancia de A hasta C es el doble de la altura de la torre, ¿qué valor toma tangente de alfa? Vamos a graficar, miren, ve, una pregunta contextualizada. De todas las identidades, chicos, trigonométricas, ya hemos dicho que son de cuatro tipos: las fundamentales, las de compuestos, las de múltiples y las de transformaciones. Son las de compuestos lo que más se suelen usar. Y también para aquellos chicos que van a carrera de ingeniería, este tema de los compuestos es uno de los que se va a hacer uso en la parte de física, en física cuando se estudien ondas. Entonces ahí ustedes tendrán entonces que recordar, ¿no? Y bueno, recordar y más que todo, pues recordar las relaciones que ustedes están estudiando en esta etapa, ¿no? Bien, entonces vamos acá, chicos, rápidamente, entonces a tener en cuenta el gráfico. Ah, bueno, canceló los datos. Ahí está el gráfico, ¿ve? Dice entonces desde un punto A situado en un plano. Este es el plano, mira, que contiene a la base de una torre. Esta es la torre, esta es su base. ¿Ya? Muy bien. Se observan los puntos M y C. M y C.
ubicados en la mitad de la altura de la parte más alta de la torre. Entonces, como él está en la mitad, entonces A y A, ¿no? Porque está en la mitad, pues, ¿no? Está en la mitad, A y A. Muy bien. ¿Qué más? Dice que se va a observar respectivamente con ángulos de elevación teta y alfa más teta. Bueno, teta será pues para el ángulo, o perdón, para el punto M, ¿no es cierto? Y teta más alfa será ya pues para, en este caso, el punto C, ¿no? Dice después, la distancia de A hasta C, se refiere a la longitud de este segmento, es el doble de la altura de la torre. Entonces, si la torre tiene una altura 2A, él viene a ser 4A. Y el alumno inmediatamente pues reacciona y recuerda algo que ya él lo maneja. ¿Qué cosa es eso? Ah, bueno, el alumno ya maneja que cuando tiene que la hipotenusa es el doble, en este caso de un cateto, ese triángulo rectángulo es de 30,60. 30,60, ¿no? Triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados, hipotenusa doble de un cateto, doble del cateto que se pone a 30 grados. ¿Y cuánto es el otro cateto? Bueno, el cateto menor 2A por la raíz de 3. Eso es, no te olvides la relación 1, raíz de 3 y 2, no te olvides esa relación. Bueno, a partir de allí ya vamos a obtener entonces que la tangente de teta es cateto opuesto a entre cateto adyacente 2A raíz de 3. Y de ahí, chicos, ya cancelan el A, racionalizan y queda raíz de 3 sobre 6. Pero por otra parte también, no te olvides que lo que quieres es tangente de alfa. No te olvides esto. Lo que se pide es tangente de alfa. No olvidarnos eso. Vamos a escribirlo. Se pide tangente de alfa. Esto es lo que se quiere. Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. Observen que alfa más teta es 30 grados. Ahí está, mira. Alfa más teta es 30 grados. Entonces, alfa es 30 grados menos teta, ¿sí o no? Ahí lo tienes, ¿ves? Pasa al otro miembro a restar y alfa es 30 grados menos teta. Entonces, tangente de alfa es igual a tangente de 30 grados menos teta. Eso es tangente de 30 grados menos teta. Como tú sabes el valor de la tangente de teta y también sabes el valor de la tangente de 30 grados, entonces puedes calcular esto. Y si tú calculas esto de aquí, habrás calculado lo que te piden, pues, tangente de alfa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. La tangente de 30 grados menos teta es igual a la tangente de 30 grados menos tangente de teta, ya eso es la identidad de la tangente de la diferencia de dos ángulos, tangente del primer ángulo menos tangente del segundo ángulo, entre uno más tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo. De ahí entonces tenemos esto, pues, tangente de alfa es raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3 sobre 6, estoy reemplazando valores, esto que es conocido y esto que se tiene acá, que hemos obtenido a partir del gráfico. Reemplazamos y obtenemos que la tangente de alfa es raíz de 3 sobre 7, ¿no? Muy bien, eso. Entonces, la respuesta tangente de alfa es, entonces, fíjense, chicas y chicos, raíz de 3 sobre 7, ¿no? Muy bien, listo. Listo. Entonces, de esta manera, hemos encontrado la respuesta a esta aplicación número 4. Muy bien. Clave la letra C, así es. Bien, chicos, entonces ya aquí vamos culminando. ¿Qué te parece si regresamos a ese problema que estaba en la contextualización? Lo hacemos rápido para que tú tengas una idea cómo se resuelve ese problema contextualizado.
rápidamente entonces para poder ya culminar la sesión del día de hoy. Muy bien, dice así. En la parte superior una casa de 3 metros de altura. Entonces vamos nosotros a dibujar entonces la casa de 3 metros de altura. Primero nuestro terreno horizontal, no dice nada, asumimos un terreno horizontal. La casa tiene 3 metros de altura, ahí está, una casa 3 metros de altura, y en su techo ahí dice pues una antena de manera vertical, que es la que se aprecia ahí. Una antena, ahí está, una antena. Eso es una antena. ¿Cuánto dice que tiene longitud esa antena? Tiene una altura de 7 metros. 7 metros. Entonces dice a qué distancia debe ubicarse un niño, dice, para poder apreciar a esa antena bajo un ángulo de 30 grados. Trazamos una visual a la parte inferior de la antena y una visual a la parte superior de la antena. Entonces, este es el ángulo de observación que, según dice el problema, el niño lo hace bajo un ángulo de 30 grados. Como no da en la estatura del niño, consideramos un punto sobre el suelo. Muy bien. Entonces, ¿a qué distancia debo de ubicarme? No sé, le llamo X a esa distancia. Por otra parte, observen ustedes que a este ángulo yo le puedo llamar un ángulo, por ejemplo, chicos, teta o alfa ya. Entonces tenemos del gráfico que la tangente de alfa va a ser igual entonces a 3 sobre X. Eso es. Y la tangente, en este caso, chicos, de alfa más 30 grados, va a ser igual a, en este caso, 10 sobre X. Esto tú sabes que tiene un desarrollo. Es la tangente de alfa más la tangente de 30 grados sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de 30 grados, igual a 10 sobre X. La tangente de alfa es 3 sobre X y la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3 sobre 1 menos 3 sobre X por raíz de 3 sobre 3 igual a 10 sobre X. Esto, chicos, es una ecuación, en este caso, de, vamos a decir así, de segundo, o perdón, es una ecuación donde si nosotros aplicamos ya los criterios, por acá lo tengo ya de formar la ecuación, sería algo así, sería algo así. Sería entonces x al cuadrado menos 7 raíz de 3x más 30 igual a 0. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado y ahí aplicamos aspa simple, xx, y aquí sería pues menos 2 raíz de 3 y menos 5 raíz de 3. Entonces queda así, x menos 2 raíz de 3 por x menos 5 raíz de 3 igual a 0. Entonces, x va a ser 2 raíz de 3 y el otro es x igual a 5 raíz de 3. Fíjense, chicos, que van a haber dos soluciones, ¿no? Fíjense, dos soluciones. Pero no creo que las dos respuestas, los dos estén en las claves. Aparece solamente uno de ellos. Aparece él nada más. Entonces, esta es la que aparece en la clave. Entonces, ello. ¿Cómo se comprende eso, profesor? Se puede comprender así. Que puedes tener también por acá una posición y que también al ángulo de qué forma va a ser 30 grados. Eso es, así es. Eso es. Y este sería entonces las dos posiciones. Esto que vale 2 raíz de 3 y esto que vale de acá es 5 raíz de 3. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, esa es la respuesta entonces a esa pregunta. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, ahí vamos quedando. Mi agradecimiento también a la comprensión de los chicos de
por ahí algunas fallitas que puede haber, pero yo creo que ustedes ven que se está cumpliendo entonces con lo que queremos, ¿no? Muy bien, chicos, me voy despidiendo, ya nos vemos en la próxima sesión. Ya la segunda parte ya nos correspondería, ¿no? La segunda parte. Muy bien, entonces agradecerles y ya nos vemos la próxima sesión. Hola jóvenes, vamos a empezar en este caso a desarrollar la octava práctica dirigida correspondiente a tu ciclo semestral virtual San Marcos. Para esta octava práctica dirigida, trata sobre los siguientes temas: identidades trigonométricas de ángulos compuestos, lo que viene a ser seno, coseno y tangente de la suma o diferencia de dos ángulos. Entonces, todo esto vamos a ver en la resolución de los ejercicios que a continuación vamos a ver. Muy bien, empezamos entonces con el problema 1. En el caso del problema 1, estudiantes, tenemos lo siguiente. Si x más y es 30 grados, calcule el valor de toda esa expresión, ¿no? Seno de x más coseno de y al cuadrado, más coseno de x más seno de y al cuadrado. Si acá tenemos suma de binomios al cuadrado, ¿no? Que por álgebra lo podemos desarrollar. Y tenemos como dato de que x más y es 30 grados. Entonces, veamos lo siguiente. En este caso nos piden toda esta expresión, ¿no? Que le vamos a llamar un e. ¿Ya está? Desarrollemos mediante productos notables, a más b al cuadrado, que lo conocemos, seno más coseno al cuadrado, ¿no? Sería seno cuadrado de x más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo eso más coseno cuadrado de x, más 2 veces coseno de x por seno de y, más seno cuadrado de y. Muy bien, entonces con eso ya tenemos el desarrollo de estos binomios al cuadrado que teníamos, ¿no? Al inicio que nos están pidiendo. Muy bien, de acá entonces agrupamos convenientemente. ¿Quién es, por ejemplo? Seno cuadrado de x con coseno cuadrado de x. Lo puedo agrupar y sabemos que esa suma es conocida, ¿sí o no? Por identidad pitagórica que vimos la semana anterior, sabemos que eso es 1. También puedo agrupar seno cuadrado de y con coseno cuadrado de y. También eso es 1. Y de la otra parte, sí o no que de aquí puedo factorizar 2. 2 seno de x coseno de y, 2 coseno de x seno de y. Entonces, agrupemos convenientemente. De acá lo siguiente, seno cuadrado de x, voy a agrupar con coseno cuadrado de x, porque sabemos que eso es 1. Seno cuadrado de y con el coseno cuadrado de y, porque sabemos que eso también es 1. Y más 2 seno de x coseno de y, más coseno de x por seno de y. Entonces, acá hay que recordar lo siguiente. Primeramente, la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, sabemos que eso es 1, ¿no? Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Entonces, L es 1 y L es 1. Y de acá, 2 veces seno de x coseno de y más coseno de x seno de y. ¿Qué tenemos que recordar acá? Acá lo que tenemos que recordar es compuestos. ¿Te recuerdas? Claro, entonces reemplacemos según esa identidad, ¿no? Seno de la suma, compuestos. Seno de la suma, no te olvides, seno del primero, coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, eso vamos a reemplazar acá. Acá nos va a quedar 1 más 1, 2, más 2 veces, y toda esta expresión que vemos acá, que lo voy a poner de verde, sería o no, muchachos, seno de x más y, ¿no? Eso debido a esta identidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Que figura acá en la parte inferior. X más Y es 30 grados, eso es dato del problema. Entonces tenemos, por reemplazar, me va a quedar 2 más 2 seno de 30 grados. Y si usted recuerda, seno de 30 grados es un medio, ¿sí o no? Claro, triángulo es 60 y 30, ¿no? Y de ahí salía que el seno de 30 es un medio. Tranquilamente acá puedo reducir y me queda 2 más 1, 3. Entonces, toda esta expresión que nos están pidiendo acá sería 3. Muy bien, con eso tenemos que la clave es la C. ¿Qué tenemos que recordar para este problema? Bueno, la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Y además también tengo que recordar seno del compuesto, seno de la suma, ¿no? Seno, coseno, coseno, seno.
Seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo, ¿no? Eso es seno del compuesto. ¿Y qué más hay que recordar? Productos notables. Eso tienes que ya revisar por el curso de álgebra. Bien, estudiantes, entonces con eso vamos a ya en este caso al problema 2. Muy bien. Muy bien. Veamos en este caso el problema 2. Nos dicen si X e Y pertenecen al intervalo de 0 a pi medios, o sea que son agudos, ¿no es cierto? Hay K en función de Y para que se cumpla toda esta igualdad. Entonces, lo que acá nos están pidiendo es K en términos de Y, por eso que todas las claves están en términos de Y, ¿no? Seno de Y, seno coseno de Y, acá menos seno por coseno de Y y finalmente menos coseno de Y. Profe, y también veo compuestos, ¿sí o no? Entonces, esa expresión lo tenemos que reducir. Entonces, nos piden desde ya el valor de K. Tenemos como dato toda esa expresión. ¿Qué vamos a hacer acá? Desarrollar los compuestos. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Seno de la suma. No te olvides, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Si es más, acá era más. Seno de la diferencia. Si es menos, en el medio es menos. Eso también tenemos que recordar. Para el coseno, coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Cuando es más, es menos. Y si era menos, es más. Entonces, eso hay que recordar. Entonces, estos desarrollos lo vamos a reemplazar acá, en cada uno de ellos. Entonces, mira, seno de x más y lo tenemos acá. Seno, coseno, coseno, seno. Si es más, más. Seno de x menos y también lo tenemos acá. Si es menos, menos. Coseno de x más y también lo tenemos acá. Coseno, coseno, seno, seno. Menos coseno de x menos y, coseno, coseno, seno, seno. Si es menos, más. Si es más, menos. Entonces ya tenemos cada uno de ellos con su respectivo signo, ¿no? Y ya tenemos los desarrollos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscar términos semejantes, parecidos, para poder reducir. El con el se va, ¿no? Uno es positivo y negativo. Acá, por ejemplo, coseno de x, coseno de y positivo, menos coseno de x, coseno de y negativo, se van. ¿Qué me va a quedar? 2 veces seno de x, coseno de y en el numerador, y en el denominador me va a quedar, en este caso, menos seno de x, seno de y, el menos afecta, menos seno de x, seno de y. Menos 2 veces seno de x, seno de y. Eso me estaría quedando. ¿Sí? Menos afecta, menos verde, menos 2 verde, en otras palabras. K veces cosecante cuadrado de y. Y la cosecante sabemos que es 1 entre seno cuadrado. Y mira, de acá podemos reducir. Profe, seno cuadrado de y, también lo podemos reducir. Ese seno cuadrado de y lo puedo poner seno de y por seno de y, de tal manera que se logra reducir. Y con eso, el seno de y lo puedo pasar luego a multiplicar. Si lo pasamos a multiplicar, me va a quedar esta expresión. Y sí o no que esto es K en términos de Y. ¿Y la clave cuál sería entonces, muchachos? La alternativa C. ¿Qué tenemos que recordar acá? El desarrollo del seno y del coseno, tanto para la suma como para la diferencia de dos arcos. Entonces, eso tenemos que recordar, porque de ahí lo demás, solamente estudiantes, es reemplazar. Ah, y una identidad, la recíproca, ¿no? Cosecante de y, 1 entre seno de y. Como está al cuadrado, cosecante cuadrado de y, 1 entre seno cuadrado de y. Y eso me permite simplificar precisamente en estas últimas líneas, ¿no? Muy bien, bien estudiantes, eso entonces en cuanto al problema 2. Muy bien, hay que revisar, no se olviden, el seno, el coseno, tanto para la suma como para la diferencia de dos arcos, ¿no? Y acá lo tenemos para poder recordar. Vamos al problema 3. Veamos el problema 3. En el problema 3 nos dice lo siguiente. En el gráfico se muestra la tapa de un recipiente rectangular de diagonal. Toda la diagonal es 5 unidades, te dicen. Si se coloca un refuerzo de P con el ángulo indicado, ¿no? Beta en este caso. Halle coseno de alfa menos beta sobre el coseno de alfa más beta. Si PC es 2 unidades. Muy bien. Entonces, acá tenemos lo que nos piden, ¿no? Halle coseno de alfa menos beta sobre coseno de alfa más beta. Eso es lo que nos están pidiendo. Y a esa expresión, bueno, le vamos a llamar un E.
¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos lo que nos piden, ¿sí? Hay que calcular en toda esta expresión que vemos acá. Tenemos de dato precisamente esa tapa, ¿no? De recipiente, de un recipiente rectangular. Toda esta diagonal es 5, AC es 5. Y también te dicen de que PC es 2 unidades. Entonces, si PC es 2 y AC es 5, AP tiene que ser 3. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Tengo ángulos, alfa, beta, tengo estas medidas. Beta no está ubicado en un triángulo rectángulo, ¿no? Y bueno, lo puedo ubicar, ¿sí o no? Haciendo un trazo, tanto para alfa como para beta. Mira, haciendo esos trazos, acá puedo generar triángulos rectángulos. Y al hacer eso, puedo aplicar resolución. ¿Recuerdas? Cuando tienes la longitud de la hipotenusa, y eso está acá, mira. Cuando tienes la longitud de la hipotenusa, a coseno, a seno, ¿sí o no? Si él es 2, 2 coseno, 2 seno. Igual si él es 3, 3 seno, 3 coseno. Eso hay que recordar entonces. Mira, y bueno, eso se puede hacer al trazar precisamente esas perpendiculares, ¿no? Muy bien, y ya puedo aplicar resolución. Si él es 2 coseno de alfa, él es 2 coseno de alfa. Y aquí, si él es beta, él es beta. ¿No es cierto? Beta y beta. Alternos internos, ¿no? De geometría. Triángulo rectángulo, ¿qué puedo aprovechar? La tangente de beta. Entonces, de este gráfico puedo aprovechar la tangente de beta. 2 coseno sobre 3 seno de alfa. Tangente, seno entre coseno. Creo que eso de ahí lo conocemos. 2 coseno de alfa entre 3 seno de alfa. Si operamos en aspa, me va a quedar 2 veces coseno de alfa, coseno de beta, 3 veces seno de alfa, seno de beta, ¿no? Al operar en aspa. El por él, acá lo tienes, y el por él, aquí está. De ahí ya tengo coseno de alfa, coseno de beta. Va a ser 3 medios del seno de alfa, seno de beta. Entonces ya tenemos esto. Y ahora, profe, lo que nos piden. Entonces ahí hay que desarrollar estos, en este caso, todo esto que está de verde, ¿no? Estos compuestos. Para eso, necesito que recuerdes coseno de la suma, que ya hemos visto en el problema 2. Coseno, coseno, seno, seno. Si es más, menos. Si es menos, más. Entonces, estas identidades hay que aplicar precisamente eso que nos están pidiendo. Coseno de la diferencia, A es más. Coseno, coseno, seno, seno. Abajo, coseno de la suma, es menos. Coseno, coseno, seno, seno. Ahora, ¿quién es coseno de alfa, coseno de beta, no? Si usted observa coseno de alfa, coseno de beta, es precisamente 3 medios de seno de alfa, seno de beta. Igual vamos a reemplazar tanto en el numerador como en el denominador. Por eso es que tengo el 3 medios seno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Y abajo de la misma forma, 3 medios seno de alfa, seno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Entonces, de aquí, tranquilamente puedes simplificar seno de alfa, seno de beta. Y ya te quedan valores numéricos. O si no lo operas, 3 medios más 1 te va a dar 5 medios seno de alfa, seno de beta. 3 medios menos 1, 1 medio seno de alfa, seno de beta. Y se van. Por extremos y medios, sabemos que eso de ahí, estos también se va, ¿no? Por extremos y medios sabemos que saldría 5. Muy bien, y con eso, muchachos, tenemos entonces nuestra clave la B. Para este problema, ¿qué tenemos que recordar? Resolución de un triángulo rectángulo. Cuando tenemos la longitud de la hipotenusa, ¿no? Si es un A coseno y A seno. Eso hay que recordar. ¿Qué más necesito que acá recuerdes? Bueno, el desarrollo de un compuesto. En este caso, para el coseno. Coseno de un compuesto, coseno, coseno, seno, seno. Si es menos, más. Y si es más, menos. Entonces, ahí se ha reemplazado precisamente el valor de coseno de alfa, coseno de beta que habíamos encontrado acá, ¿no? Se reemplaza ahí. Nada más, y ya con eso procedemos a operar. Bien, estudiantes, eso sería entonces para el caso del problema 3. Y ahora entraríamos al problema 4. Muy bien. A ver, muchachos, en el caso del problema 4, un observador que se encuentra en un punto P, y lo tenemos acá, a 2 raíz de 3 metros de un edificio, observa el desplazamiento de un ascensor. Si en un determinado instante el ángulo de elevación es θ, y para una variación de 30 grados, el desplazamiento es de 7 metros. Repito, y para una variación de 30 grados,
Cuando varía 30 grados, su desplazamiento es de 7 metros. Calcule la altura recorrida por el ascensor. Entonces sería esos 7 metros que recorre al hacer una variación de 30 grados, más esta parte inicial, ¿no? Que falta, ¿no? Entonces vamos a plantearlo así. Lo que nos piden es la altura total recorrida por el ascensor. Ya está, tenemos nuestro ascensor. Y no te olvides, para una variación, bien claro dice ahí, ¿no? Y para una variación de 30 grados, el desplazamiento es de 7 metros. Para esos 30 grados, este desplazamiento es de 7 metros. Eso es lo que nos dice. Para calcular toda la altura recorrida por el ascensor, lo que nos estaría faltando sería precisamente esta parte inferior que está acá. ¿Qué le vamos a llamar? Un A. ¿Listo? Y desde ya, siempre hay que asumir que el ascensor, ¿no? El ascensor, el edificio, siempre está de forma perpendicular a la horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Para calcular A, ¿no? Lo que tenemos son estos datos que también el gráfico te da. P está situado a 2 raíz de 3 metros, en este caso el edificio. 30 grados y teta, ¿sí o no que aquí hay compuesto? Puedes calcular tangente de 30 más teta, 7 más A entre 2 raíz de 3, porque tengo longitud de catetos. O en todo caso, puedo hacer lo siguiente, ¿no? A todo llamarle un alfa, por ejemplo, de esta forma, y hacer lo siguiente, que 30 grados es alfa menos teta. Entonces, del gráfico, puedo plantear esto. Alfa menos teta es 30. ¿Ya está? Y de acá, lo que voy a hacer es relacionar con las tangentes. Le aplico tangente a ambos lados. Tangente de alfa menos teta es tangente de 30. Acá hay que recordar compuestos. No te olvides, tangente de la diferencia, ¿sí o no? Tangente de la diferencia, tangente del primero menos tangente del segundo sobre 1 más el producto de tangentes. Entonces, eso vamos a aprovechar acá. Tangente del primero menos tangente del segundo, 1 más el producto de tangentes. Y tangente de 30, si recordamos, es 1 entre raíz de 3. O raíz de 3 entre 3, si deseas. Tangente de alfa sería 7 más A entre 2 raíz de 3. ¿No? La longitud del cateto opuesto sobre la longitud del adyacente. Y la tangente de teta sería longitud del opuesto entre longitud del adyacente. A entre 2 raíz de 3. Para tangente de teta y para tangente de alfa, ¿no? Entonces, esos valores, muchachos, vamos a reemplazar. A ver, lo tenemos así. Tangente de alfa, 7 más A entre 2 raíz de 3. Tangente de teta, A entre 2 raíz de 3. Mira que son homogéneos, ¿eh? Tranquilamente el A se va a ir, ¿no es cierto? Esto lo puedes operar. Abajo, tangente de alfa, 7 más A entre 2 raíz de 3 y la tangente de teta. Muy bien. Entonces, muchachos, acá ya esta operación es más algebraica, ¿no? Arriba son homogéneos. Acá sale 4 por 3, 12. 12 más 7A más A cuadrado y de ahí te pones a simplificar, ¿no? Haces extremos y medios, realizas operaciones algebraicas y vas a llegar de que A es 3. Mira, y esto sí se confía en que usted lo puede operar. Si A es 3, toda la altura que recorre el ascensor sería o no de 10 metros entonces. Entonces la altura que recorre el ascensor sería A más 7, ¿no? Como A es 3, todo sería, estudiantes, 10 metros. Muy bien. Y con eso tienes la clave entonces que sería la alternativa B. Muy bien. Para este problema entonces, ¿qué tenemos que recordar? Para este problema, bueno, hay que recordar el desarrollo de la tangente de un compuesto. Eso es importante. Tangente del primero menos tangente del segundo, 1 más el producto de tangentes. En este caso, para tangente de la diferencia. Y también puedes recordar tangente de 30 grados, ¿no? 1 entre raíz de 3. Ya la operación algebraica considero que sí, usted lo puede efectuar. Bien, estudiantes, esto sería entonces para el problema 4. En estos 4 problemas en total lo que hemos visto es seno de la suma, ¿no es cierto? En los problemas anteriores hemos visto seno de la suma, seno de la diferencia, coseno de la suma, coseno de la diferencia, y en este último problema hemos visto tangente. Eso, jovencitos, corresponde a la parte de compuestos, ¿no? En esta primera parte. Bien, estudiantes, entonces, eso sería nuestro último problema de esta práctica dirigida. Muy bien. Bueno, con eso ya estaríamos terminando esta octava práctica y ya nos estaríamos viendo ya la siguiente semana, ¿no? Con la novena práctica dirigida.
Muy bien, muchachos, a seguir cuidándose entonces. Nos vemos. Hasta la siguiente semana.